Bueno, pues hoy tenemos aquí este BMW Serie 1 con un problema, parece ser en la EGR, da tironcillos y tiene la luz de motor encendida en el chivato. Pues vamos a desmontarla y la limpiaremos, pero antes vamos a meter la diagnóstica y a ver el fallo que tenemos activo. Ahí podemos ver que tiene el testigo motor encendido. Pues entramos en la unidad de motor y vemos los fallos que tenemos referentes sobre la EGR. Tenemos el 409, regulador de circulación de gases de escape, regulación de la posición. El 1CAE, regulador de recirculación gases de escape, sensor de posición, señal. 4B82, regulación de índice de recirculación de gases de escape, diferencia normal. Y el 4B81, prácticamente es lo mismo que el de arriba. Pues vamos a borrar los fallos, los dejamos limpios. Y vamos a desmontar la EGR y le pegamos una buena limpieza. Pues vamos a quitarle esta tapilla, le damos un tironcillo de esta esquina y de la otra y ya la tendríamos suelta. Tiramos de ella, con cuidado con la esponja que tiene debajo, que no se la arranquemos. Pues para acceder a la PCV, a la EGR vamos a quitar el latiguillo este del tubo flexible de la PCV. Le pulsamos las dos patillas y tiramos después fuera. Y si podemos quitar la de abajo también, mejor. Que también tiene otras dos patillas, parece. Ahí. Son dos pestañillas también que tenemos que pulsar y tirar para arriba. Pues fijaros cómo nos encontramos esta tubería de vacío, prácticamente ya comunicada con el interior, del roce que ha tenido con el plástico, tanto como por aquí por abajo, como por aquí por arriba. Quitamos los dos tornillillos con una Tor 30, los dos que lleva, uno allí y otro aquí, y vamos a tirar de ella a ver qué pasa. Para que nos pueda salir entera, estamos viendo que a la vez de tirar de para arriba tenemos que girarle la cabeza hacia los radiadores, para que nos pueda salir a la calle. Y aquí podremos observar cuánta carbonilla puede tener. Tenemos para ver el mecanismo, tenemos que levantarle esta tapa. Le levantamos las dos patillas y tiramos de ella para arriba. De la verdad que se ve suelta, no se ve muy agarrada, porque sí tiene holgura, pero lo han desmontado y parece que está, en lo que es el mecanismo, está bien. El rodamiento este, que es el que suele atorarse más que nada, y lo que es el muelle, parece que está en buenas condiciones. Vamos a ver por el otro lado si podemos ver el eje. Normalmente estas EGR tienen el problema en el mecanismo, porque este rodamiento que tenemos aquí en el eje se suele atorar con la carbonilla y se encabrita ahí y les cuesta recuperar. Con todo eso, como parece que sí viene al final bien. Sí, su tope está ahí. Si la soltamos aquí arriba, vemos que el muelle ahora mismo tiene fuerza y eso se limpió unos días antes, la cual, según me cuenta, se estaba quedando aquí, se quedaba un poco enganchada y no recuperaba del todo. La acabamos de lubricar un poquito más, porque creo que limpieza ya no le hace falta. Hemos mirado también el eje aquí debajo, ahí que sale cuando nosotros lo accionamos, y no tiene carbonilla como para que haya que limpiar eso ni nada. Así que, pues, habiéndole borrado el fallo con la diagnóstica y viendo que el mecanismo lo hemos engrasado un poquito más, recupera bien, pues la vamos a montar y a ver qué pasa, a ver si vuelve a dar fallo. Si vuelve a dar fallo, seguramente ya sea eléctrico el fallo y a lo mejor pues lo provocó el tiempo que estuviera trabajando malamente la EGR. Pues vamos a montarla y a ver qué pasa. Pues vamos a poner ya el tubo de la PCV.
Quitamos el taponcillo que hemos puesto. Enganchamos abajo. Y aquí arriba. Pues bueno, ya le hemos puesto la tapilla que era lo que nos quedaba y eso ha sido todo sobre el tema de la EGR de este vehículo. Estaros pendientes de suscribiros si no lo estáis, que si sigue fallando al final pues la cambiaremos seguramente. Espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.